Un misterio persistente es exactamente por qué se hicieron las tumbas. Desde secretos milenarios hasta misterios terroríficos. Únase a nosotros para conocer los 20 hallazgos arqueológicos e históricos más controvertidos cuyo estudio ha sido prohibido. Número 20. Misterios del Acámbaro. Una búsqueda de la verdad enclavada en el Acámbaro de México, se encuentra una historia que desafía las normas. En 1944, el descubrimiento por parte de Waldemar Jules Rude, de 33. Figuras de Acámbaro, esculturas de cerámica que representaban criaturas que iban desde dinosaurios hasta humanos, encendió debates. Los defensores afirman que prueban la coexistencia de los dinosaurios humanos, desafiando los cronogramas científicos y la interpretación de la Génesis. Sin embargo, surgen dudas. Los escépticos cuestionan la autenticidad y los motivos. El inmigrante alemán Jules Rude y el joven creacionista terrestre Dennis Swift lideraron el hallazgo, afirmando que tenían vecinos antiguos como los egipcios y los dinosaurios. El arqueólogo Carlos C. El escrutinio de pesos reveló que eran falsificaciones modernas, no reliquias. La saga continuó con seguidores como Charles Hapgood y Don Patton, e incluso cautivó al autor Earl Stanley Gardner. Las técnicas de citas agitaron la trama. Las pruebas iniciales indicaron antigüedad y las pruebas posteriores entraron en conflicto. Gary W. Caraveau y Mark C. La investigación de Hahn reveló disparidades en la temperatura de disparo y falta de fiabilidad en las fechas. Esta historia de figuras de Acámbaro resume la intriga, el engaño y la búsqueda eterna de la verdad. Número 19. Los secretos de las piedras. Drapa. Un rompecabezas intrigante. Las misteriosas piedras Drapa, una colección de 716 discos de granito descubierta en 1962 por Chiputay, en las montañas de Bayanjar en China, han fascinado y desconcertado a los investigadores durante décadas. Supuestamente grabadas con símbolos crípticos que detallan un aterrizaje forzoso extraterrestre en la Tierra hace 12.000 años, las piedras provocaron controversia y curiosidad. Estos artefactos, mapas estelares y peculiares momias con cabezas alargadas, sugerían un vínculo extraterrestre. A pesar de un examen riguroso, la legitimidad de las piedras de Drapa sigue siendo incierta. El renombrado ufólogo Jacques Vallée descartó la historia como un engaño, mientras que los recuentos posteriores agregaron elementos ficticios. Los eruditos chinos de la Academia de Prehistoria afirmaron haber descifrado las inscripciones, atribuyéndolas a extraterrestres que se estrellaron en la región fronteriza sino-tibetana. Aunque sus hallazgos encontraron escepticismo, las publicaciones soviéticas introdujeron afirmaciones sobre misteriosos zumbidos y conductividad eléctrica que emanaban de algunas piedras. Las dudas rodean a figuras clave como Chipute y Tsum Umnui, y se debate la autenticidad de los orígenes de las piedras. El supuesto encuentro del ingeniero austriaco Ernst Wegerer con las piedras carece de pruebas sólidas. Los relatos originales y las narrativas posteriores se entrelazan, oscureciendo la verdad. ¿Son las piedras de Drapa evidencia de interacción extraterrestre? ¿O son artefactos de origen terrestre de intrincado diseño? El enigma perdura mientras la historia desdibuja la línea entre el contacto cósmico y la creación terrenal. Número 18. El misterioso descubrimiento de Zaire. Viaje de regreso al enigmático pasado de Zaire, una encantadora madriguera ubicada en el condado de Bradford, Pensilvania, a solo 59 millas al noroeste de Scranton. Una sorprendente revelación arqueológica despertó la intriga en el sombrío sudario de la década de 1880. Un grupo de intrépidos estadounidenses se topó con un túmulo funerario, revelando un tesoro escondido de peculiares restos humanos. Estos antiguos esqueletos guardaban un secreto asombroso. Llevaban cráneos adornados con proyecciones óseas que se asemejaban a cuernos. Colocados a unos 5 centímetros por encima de las cejas, estos cráneos pertenecían a hombres aparentemente normales, excepto por su misteriosa corona de hueso. Los huesos mismos hablaban de gigantes que medían más de 7 pies de altura y que descansaban alrededor del año 1200 después de Cristo. La inauguración no fue una hazaña común y corriente. Una liga de distinguidos anticuarios lo orquestó. El Dr. G.P. Donahue, un dignatario del estado de Pensilvania, estuvo junto a Ab Skinner,
un explorador del Museo de Investigación estadounidense, y W. K. Moorhead, de la Academia Phillips, Massachusetts. Curiosamente, esta no era la primera vez que estos enigmas con cuernos aparecían en América del Norte. A lo largo del siglo XIX, surgieron cráneos asombrosos similares en Wellsville, Nueva York, y en una aldea minera cerca de El Paso, Texas. Históricamente, los cuernos simbolizaban el poder y adornaban a personajes como Alejandro Magno e incluso Moisés. Los dioses, incluido Yahvé, también fueron representados con estos potentes símbolos. Número 17. Cuña de aluminio. Una enigmática historia de la cuña de aluminio de Ayudenen, un artefacto que ha intrigado al mundo. Desenterrado en 1973 cerca del río Mures en Rumania, enterrado bajo 35 pies de arena junto a antiguos huesos de mastodonte. Su característica más llamativa es su composición. 89% aluminio con trazas de otros metales. Esto es desconcertante, ya que el aluminio no se conoció hasta el siglo XVIII. Sin embargo, la cuña se remonta a 10.000 años. El artefacto desafía la historia convencional debido al inmenso calor requerido para la fabricación de aluminio mucho antes de su descubrimiento. Surgen teorías con el ufólogo rumano Florin Georgita que sugiere una participación extraterrestre. Si bien los escépticos proponen orígenes terrenales con un propósito poco claro, después de 1995, el artefacto desapareció de la vista del público. Al residir en un santuario escondido, la narrativa se desarrolla con detalles intrigantes. Exhumación cinematográfica en 1974, junto con huesos de mastodonte, que coincide con los resultados de laboratorio en Cluj, Napoleón, Poca y Lausana, revelando elementos adicionales. Esto se alinea con la existencia de los mastodontes hace 11.000 años, aunque la exhibición del Museo de Artefactos terminó en 1995. El misterio persiste, instándonos a abrazar lo desconocido. La cuña de aluminio de Ayud sigue siendo un enigma sin respuesta que invita a la especulación y el asombro. Número 16. La piedra del Decálogo. Los Lunas se remonta a la década de 1880 e imagina una roca colosal en una montaña escondida cerca de Los Lunas, Nuevo México, a unas 35 millas de Albuquerque. Conocida como la piedra del Decálogo de Los Lunas, esta roca tiene inscripciones que se asemejan al hebreo antiguo, similar a una versión condensada de los 10 mandamientos. En 1933, el profesor Frank Heben, un entusiasta de las antigüedades, encontró la roca, que había sido descubierta por un joven cazador de tesoros en la década de 1880. Mientras que los escépticos señalaron discrepancias en la puntuación de las inscripciones en comparación con el uso histórico, el lingüista Barry Fall defendió su autenticidad, afirmando que la puntuación se alineaba con las normas antiguas. Curiosamente, las inscripciones contienen errores similares a errores tipográficos en la escritura antigua, que algunos descartan como evidencia de falsificación, mientras que otros ven como un enigma enigmático. La importancia de la roca radica en la posibilidad de que insinúe una llegada temprana de individuos de Israel a América, anteriores a Colón. Sorprendentemente pesado, equivalente a más de 80 coches, se ha mantenido en su ubicación original debido a su peso. Accesible a través de un boleto de $25 en la Oficina de Tierras del Estado de Nuevo México, este enigmático artefacto continúa cautivando como un vínculo potencial con un pasado distante. Posteriores agregaron elementos ficticios. Los eruditos chinos de la Academia de Prehistoria afirmaron haber descifrado las inscripciones, atribuyéndolas a extraterrestres que se estrellaron en la región fronteriza sino-tibetana. Aunque sus hallazgos encontraron escepticismo, las publicaciones soviéticas introdujeron afirmaciones sobre misteriosos zumbidos y conductividad eléctrica que emanaban de algunas piedras. Las dudas rodean a figuras clave como Chipute, Itzum, Umnui, y se debate la autenticidad de los orígenes de las piedras. El supuesto encuentro del ingeniero austriaco Ernst Wegerer con las piedras carece de pruebas sólidas. Los relatos originales y las narrativas posteriores se entrelazan, oscureciendo la verdad. ¿Son las piedras de Drapa evidencia de interacción extraterrestre? ¿O son artefactos de origen terrestre de intrincado diseño? El enigma perdura mientras la historia desdibuja la línea entre el contacto cósmico y la creación terrenal. Número 15. El mapa de Piri Reis.
El mapa de Piri Reis, llamado así por su creador, el almirante y cartógrafo otomano Piri Reis, ha desconcertado a historiadores y científicos durante mucho tiempo. Este mapa, dibujado en 1513, es un mapamundi que se centra principalmente en las costas de Europa y el norte de África, con el Océano Atlántico en el centro y partes de América, y la Antártida incluidas. El misterio estriba en la sorprendente exactitud de la representación de ciertas partes del continente americano, en particular la costa de Sudamérica. En 1513, los europeos no sabían mucho sobre el Nuevo Mundo, pero este mapa tiene características detalladas que no deberían ser posibles en aquella época. Es aún más interesante porque muestra la Antártida sin hielo, lo que no ocurría desde hacía millones de años. ¿Cómo lo sabía Peary? El mapa se hizo a partir de diferentes fuentes, algunas de las cuales eran antiguas e inexistentes. Tal vez estas fuentes tenían mapas de civilizaciones antiguas con conocimientos avanzados de cartografía. Los escépticos dicen que la parte del mapa correspondiente a la Antártida podrían ser suposiciones o errores. O tal vez dibujaron mal Sudamérica. Número 14. Piedra rúnica de Kensington. Enclavada en la pequeña localidad de Kensington, Minnesota, se encuentra la piedra rúnica de Kensington, descubierta inicialmente por el inmigrante sueco Olaf Uman en 1898. Desde su hallazgo, ha dejado perplejos a los arqueólogos. Esta enigmática piedra está cubierta de inscripciones rúnicas que supuestamente datan de 1362, y se dice que describen el viaje y las dificultades a las que se enfrentaron los exploradores nórdicos en Norteamérica. Verá, la cuestión sobre esta piedra no es el dónde, el qué, el cómo y el por qué, sino más bien sí, verá, no sabemos si la piedra es auténtica o no. Si no lo es, no tendría sentido descifrar las runas grabadas en su superficie. Algunos lingüistas afirman que las runas de la piedra rúnica de Kensington son demasiado modernas para ser del siglo XIV. De hecho, las comparaciones con textos escandinavos conocidos del siglo XIX sugieren que la piedra podría haber sido creada como un engaño durante esa época, posiblemente por alguien familiarizado con estos textos, lo que hace aún más sospechosa la autenticidad de esta piedra, ya que fue un inmigrante sueco quien la encontró. A pesar de las dudas e interrogantes que rodean a la piedra rúnica de Kensington, se ha expuesto de forma destacada en diversos lugares, como el Smithsonian y la Feria Mundial. En la actualidad, la piedra rúnica se encuentra en el Museo Runestone de Alexandria, Minnesota, donde sigue atrayendo a visitantes de todo el mundo. Número 13. El curioso caso del antiguo entierro de una calavera de oveja. Durante mucho tiempo cautivando a los arqueólogos rusos, la cautivadora historia de una elegante máscara de arcilla encontrada en un túmulo funerario siberiano sigue desconcertando. Descubierta por el profesor Anatoly Martinov en 1968, la máscara de arcilla pertenecía a un joven guerrero en el túmulo funerario número 6 de Shostakovsky. Investigaciones recientes de la profesora Natalia Polosmak y el médico Konstantin Cooper han revelado una revelación sorprendente. Inicialmente se pensó que contenía restos humanos, pero sorprendentemente la cabeza de arcilla encerraba un cráneo de oveja. El enigma desconcertó a los investigadores. ¿Podría ser un mero accidente o una profunda costumbre de antiguos rituales? El profesor Polosmak sugiere dos teorías. En primer lugar, la máscara podría haber sustituido a un hombre cuyo cuerpo se perdió en el desierto o en tierras extranjeras. En esta creencia, el cráneo de la oveja representaba un recipiente simbólico para el alma del hombre. En segundo lugar, el cráneo de oveja podría haber simbolizado un nuevo comienzo o una nueva vida, lo que significa un cambio de estatus único. Los arqueólogos también desenterraron un método de entierro ritual que implicaba momificación parcial. Los difuntos eran transformados en muñecas momias, con cráneos moldeados con arcilla y adornados con elementos simbólicos. Estas figurillas esperaban un segundo entierro. Sus restos esqueléticos fueron encerrados en una casa de troncos que se incendiaba en elaboradas ceremonias. Si bien es posible que las tecnologías actuales no ofrezcan todas las respuestas, los susurros del pasado continúan cautivando nuestra imaginación, dejando espacio para revelaciones futuras. Número 12. La cueva de Altamira. En 1868, Modesto Cubias descubrió la cueva de Altamira,
un impresionante complejo de cuevas ubicado cerca de la histórica ciudad de Santillana del Mar en Cantabria, España. Sin embargo, no fue hasta años más tarde que el arqueólogo aficionado Marcellino Sanz de Sautuola estudió el complejo. Esta cueva mide alrededor de 1000 metros de largo, y lo sorprendente es que en cada pasadizo y cámara hay obras de arte de animales salvajes que vivieron durante el Paleolítico y la antigua Edad de Piedra. El arte de Altamira ofrece una visión de las vidas y creencias de las personas que vivieron hace miles de años. Las obras de arte en su interior son tan increíbles que la cueva de Altamira incluso fue nombrada la Capilla Sixtina de la prehistoria. Sin embargo, en el pasado el descubrimiento de la cueva puso en peligro las obras de arte del complejo. Después de estar brevemente abierta al público, la cueva se cerró después de que los investigadores notaron daños en las obras de arte prehistóricas. En lugar de permitir que la gente viera la cueva original, se hizo una réplica casi idéntica cerca del complejo de cavernas original. En cambio, esta réplica permitió a los visitantes apreciar el increíble arte sin dañar el sitio original. Si la cueva nunca se hubiera descubierto, las obras de arte que se encontraban en su interior se habrían conservado durante cientos, si no miles, de años más. Sin embargo, esto también significaría que no podríamos presenciar la belleza del arte creado por personas que vivieron en la prehistoria. Número 11. La ciudad perdida. Los restos de civilizaciones anteriores se han mantenido en secreto durante mucho tiempo para el resto del mundo, debido a la exuberante flora de la selva y a su difícil topografía. Esto ha protegido sus secretos comerciales. Estas ciudades olvidadas y ruinas antiguas despiertan nuestra curiosidad, pero también producen una siniestra sensación de temor. Uno de los descubrimientos más emblemáticos de la selva es la Ciudad Perdida, también conocida como Tayuna y Burataca 200, una antigua ciudad escondida en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia. Se fundó hacia el año 800 de nuestra era, por lo que es 650 años más antigua que Machu Picchu. El yacimiento presenta terrazas, caminos de baldosas y plazas circulares excavadas en la ladera de la montaña. Para acceder a la entrada, hay que subir 1200 escalones de piedra a través de una densa selva. La ciudad fue descubierta en 1972 por un grupo de saqueadores de tesoros locales llamado los Sepúlvedas y fue reconstruida posteriormente. En la actualidad, Ciudad Perdida está abierta a los visitantes y se están realizando esfuerzos para preservar y salvaguardar este lugar histórico. Otro descubrimiento escalofriante es el de Tikal, una antigua ciudad maya situada en la actual Guatemala, que fue una de las mayores y más influyentes del periodo maya clásico. Situada en la densa selva tropical de la región de Pitán, Tikal prosperó entre los siglos IV y X después de Cristo. En su apogeo, fue un poderoso centro político, económico y cultural, con una magnífica arquitectura y una sofisticada estructura social. El trazado urbano de Tikal cubre un área de aproximadamente 16 kilómetros cuadrados, con más de 3000 estructuras identificadas hasta el momento. La arquitectura monumental de la ciudad incluye pirámides, palacios, templos y campos de pelota. Las estructuras más emblemáticas son el Templo del Gran Jaguar y el Templo de las Máscaras, que flanquean la plaza central. Los gobernantes de Tikal ejercieron una gran influencia sobre la región, entablando alianzas y conflictos con las ciudades-estado vecinas. El declive de la ciudad comenzó en el siglo X, posiblemente debido a disturbios políticos, factores medioambientales o cambios económicos. La importancia arqueológica y la belleza natural de Tikal llevaron a su designación como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Hoy sigue cautivando a los visitantes con su rica historia y los vestigios de una civilización extraordinaria. Número 10. La aventura Glosel. En la década de 1920, un joven llamado Emil Fradin y su abuelo estaban arando un campo cuando tropezaron con una habitación oculta. En su interior había objetos antiguos con historias que contar. ¿Pero adivina qué? Algunas personas pensaron que eran cosas falsas hechas para engañarnos. Las personas inteligentes que estudian cosas antiguas, también conocidas como arqueólogos, se pelearon por estos hallazgos. Discutieron si se trataba de historia real o simplemente de los trucos astutos de alguien. Incluso el Ministerio de Cultura francés se involucró y dijeron que era una mezcla de real y falso.
Imagínese dos superhéroes, Salomon Reinach y Abe Broglie. Vinieron a Glossel y tenían opiniones diferentes. Reinach dijo que sí, estas cosas son reales, mientras que Bruel dijo, espera, no tan rápido. Recogieron cosas del suelo y las mostraron, pero, sinceramente, se volvió más confuso. La historia se volvió aún más loca con peleas judiciales y insultos. La gente se acusaba unos a otros de mentir e inventar cosas. El tribunal se declaró culpable y luego cambió de opinión. Era como un rompecabezas gigante que nadie podía resolver. Los expertos seguían reuniéndose para hablar de Glossel como detectives que reúnen pistas. El tiempo pasó y ¿adivinen qué? Todavía no sabemos todas las respuestas. El material de Glossel sigue ahí guardando sus secretos. Glossel se hizo famoso por este misterio, y aunque no tengamos todas las piezas, la historia de este pequeño pueblo seguirá sorprendiéndonos. Número 9. Cementerio mesolítico revela secretos asombrosos. Un notable descubrimiento arqueológico ha arrojado luz sobre la historia antigua de Europa, descubriendo un cementerio que data de hace casi 8.500 años. Escondido en Alemania, el enorme cementerio de Friedenwalde, un vestigio de la era mesolítica, ha revelado sus enigmáticos secretos, cautivando la atención del mundo. Entre los tesoros bajo tierra, destacan dos hallazgos con historias intrigantes. El entierro de un tierno bebé de 6 meses y el misterioso entierro erguido de un joven de poco más de 20 años han dejado a los investigadores asombrados. A diferencia de las prácticas ordinarias de la época, este cementerio revela una extraordinaria narrativa del entierro humano, sugiriendo que era un lugar donde los difuntos eran cuidadosamente enterrados. Desafiando las normas convencionales de las costumbres de los cazadores-recolectores, expertos excavadores revelaron 9 esqueletos antiguos de este lugar de entierro, algo poco común en el estilo de vida nómada mesolítico. Sorprendentemente, 5 de ellos eran niños menores de 6 años. El cementerio de Groß Friedenwald es un testimonio de las intrincadas capas de la historia humana y ofrece vislumbres de un pasado en el que los cazadores-recolectores coexistieron con los albores de las sociedades agrícolas. La existencia paralela de estas comunidades, junto con la evidencia de una interacción mínima, plantea interrogantes sobre la dinámica entre ellas. Número 8. Cráneos antiguos, parecidos a extraterrestres encontrados en un cementerio mexicano. Los arqueólogos han descubierto un cementerio con cráneos humanos de formas extrañas en México. Estos extraños cráneos, que parecen sacados de la ciencia ficción, fueron distorsionados intencionalmente, arrojando luz sobre una antigua tradición. Históricamente, remodelar los cráneos de los niños en crecimiento era una práctica común en Centroamérica, pero el reciente descubrimiento sugiere que esta costumbre se extendió más al norte de lo que se creía anteriormente. Descubierto en 1999 por residentes de un pequeño pueblo mexicano durante la construcción de un canal de riego, el cementerio. El Camentario es el primer cementerio prehispánico en el estado de Sonora, en el norte de México. Entre los 25 entierros encontrados, 13 tenían cráneos alargados y puntiagudos, mientras que 5 mostraban dientes alterados, lo que sugiere una mutilación dental. Los cráneos fueron alterados mediante deformaciones craneales, logradas uniendo tablas de madera contra las cabezas de los bebés. Número 7. Tumba del Gran Señor de Zapán, Perú. En 1987 se produjo en Perú un enorme descubrimiento que sacudió a todo el mundo de la arqueología. Era la tumba del Señor de Zapán, y revelaba muchos secretos de una cultura antigua que antes era casi desconocida. Entonces, lo que habían desenterrado eran los restos funerarios del Señor de Zapán. Esto incluía una cabeza humana hecha de oro con ojos plateados. También había gran cantidad de cerámicas, coronas de cobre, conchas y decenas de huesos. Cuando finalmente descubrieron el sarcófago, descubrieron que contenía más de 500 objetos separados que parecían haber sido enviados junto con el difunto en su viaje a la otra vida. Había decenas de adornos y prendas de vestir, además del cuerpo mismo. Y la forma en que estaba dispuesto el cuerpo era especialmente interesante, también un poco espeluznante, dependiendo de cómo se mire. Había otros 8 esqueletos, todos enterrados junto al Gran Señor, y probablemente eran sirvientes, guerreros y concubinas. Ya estaban muertos, o tuvieron que estar muertos para poder emprender el viaje con su maestro. Además de todo eso, había elementos que cubrían el cuerpo que incluían protectores para ojos y nariz,
hechos de oro, y una corona de imágenes de conchas. Toda la escena es realmente macabra. Incluso si informara a los arqueólogos sobre una gran cantidad de historia que nunca antes habían conocido, sigue siendo espeluznante. Número 6. Rongorongo. Probablemente ya conozcas las estatuas de Rapa Nui, las enormes cabezas que dominan la isla de Pascua. Esas estatuas son parte de un misterio. Sin embargo, el rongorongo es otro enigma. El rongorongo consiste en cientos de glifos, que incluyen representaciones de figuras humanas, animales, plantas y formas geométricas talladas en tablillas de madera. Esta forma de escritura no se descubrió en la isla hasta el siglo XIX. Sin embargo, sus orígenes se remontan a 1722, quizá incluso antes. El descubrimiento del rongo se suele atribuir a Eugène Ayrault, un misionero laico francés que dijo haber visto los glifos en 1864. Desde entonces, varios investigadores han intentado descifrar la escritura con teorías que van desde calendarios lunares a registros genealógicos o narraciones de la mitología isleña. A pesar de estos esfuerzos, el rongorongo sigue sin descifrarse, dejándonos con más preguntas que respuestas sobre el pueblo que lo creó. A diferencia de cualquier otra cosa de la cultura polinesia, estas inscripciones sugieren una forma de escritura o protoescritura que podría desvelar los secretos del pasado de las Islas de Pascua. Uno de los mayores retos a la hora de descifrar el rongorongo es la falta de un equivalente en piedra roseta. Este texto bilingüe o trilingüe podría proporcionar una comparación directa entre el rongorongo y una lengua conocida. Además, el impacto catastrófico del contacto europeo sobre la población de las Islas de Pascua provocó la pérdida de quienes podían leer los glifos, cortando la tradición oral que podría haber preservado su significado. Número 5. La tumba de la Reina Roja, México. En 1994, se hizo un descubrimiento ligeramente siniestro dentro de un templo en la antigua ciudad maya de Palenque. Esta es la tumba de la Reina Roja, y se considera una de las cosas más importantes que se han desenterrado en este tesoro arqueológico. Lo que hace que esta tumba en particular sea tan significativa es la forma en que fue enterrada la reina. Su cuerpo había sido colocado en un sarcófago de piedra caliza. En lugar del método habitual de colocar al difunto en un banco rodeado por un montón de cosas, normalmente estarían cubiertos de alfombras, pieles, vasijas y muebles, así como todas las joyas brillantes y otros artículos preciosos que un miembro de la realeza podría haber tenido en su vida. Pero esto supuso una ruptura con toda esa forma habitual de hacer las cosas, ya que eso lo hizo muy interesante. Además de la cuestión extremadamente espeluznante de encontrar un cadáver en una tumba, este cadáver en particular no estaba solo dentro del sarcófago. Se había llevado a un par de compañeros al más allá, y ahí fue donde el descubrimiento tomó un giro extremadamente oscuro. También estaba el cuerpo de un niño de 10 años que aparentemente había sido decapitado, y había una mujer de 30 años a quien le habían extirpado el corazón y le habían apuñalado muchas veces para extraer su sangre como ofrenda a los dioses. Como si esto no fuera suficientemente espeluznante, el cuerpo y el sarcófago habían sido embalsamados con una especie de tinte rojo conocido como cinabrio. Esto está hecho de sulfuro de mercurio, y esto le había dado a todo un color rojo brillante particular, que terminó en que el esqueleto se tiñera de un tono sorprendentemente rojo. A pesar de la importancia obvia de la mujer y de todos los indicios en su entierro de que era real, nadie puede decir quién era en realidad. Se la conoce simplemente como la Reina Roja. Número 4. La antigua estatua de madera rusa revela secretos asombrosos. Los investigadores han desenterrado la sorprendente verdad sobre el ídolo Shigir, una obra maestra de madera descubierta en las profundidades de Rusia en 1890. Lo que inicialmente se pensó que tenía 9.750 años ha sido reinventado. La verdadera edad del ídolo es asombrosa, 12.100 años. Es 2 veces más antiguo que el icónico Stonehenge. La historia detrás de esta intrigante reliquia nos lleva al interior de Rusia, donde los mineros de oro tropezaron con la extraordinaria estatua en la turbera de Shigir. Una vez descartado como una curiosidad, ahora es un testimonio del arte avanzado de sus creadores mesolíticos. Elaborada con madera procedente de un árbol que vivió hace más de 12.000 años, esta colosal escultura alguna vez se elevó a más de 17 pies de altura.
tallada con patrones en zigzag y rostros humanos, es una pieza impresionante de nuestro pasado lejano. Esta obra maestra nació durante un período de agitación climática y fue una ventana a las emociones y la artesanía de los primeros humanos. Número 3. Diente de mastodonte. En 2021, un niño que iba de excursión con su familia por la Reserva Natural de Dinosaur Hill descubrió algo que nunca olvidaría. Julian Gagnon estaba realizando una divertida excursión con el resto de su familia el día del trabajo, cuando tropezó con una roca de forma extraña, o al menos eso es lo que pensó inicialmente que era. Sin embargo, resultó que había descubierto un fósil de 12.000 años de antigüedad, en concreto, el molar de un mastodonte juvenil. Tras consultar con el Museo de Paleontología de la Universidad de Michigan, se confirmó que Julian había descubierto un raro fósil que no se había tocado en más de 12.000 años. Ahora bien, ¿qué son exactamente los mastodontes? Los mastodontes son criaturas gigantescas que a menudo se confunden con los mamuts lanudos. Estas criaturas vagaron por Norteamérica hasta hace unos 10.000 años y se parecían a los elefantes modernos, pero estaban adaptados a los ambientes fríos de la era glacial. Los restos de mastodonte, aunque no son desconocidos en Michigan, siguen considerándose raros, y los paleontólogos siempre están encantados de examinar nuevos fósiles de mastodonte. Y aunque Julian no descubrió oro ni nada con valor monetario, Julian y su familia reconocieron la importancia de este descubrimiento. Julian donó el diente al museo, y este nuevo descubrimiento renovó el interés de los lugareños por la paleontología del estado. Número 2. Las reliquias de Michigan. Las reliquias de Michigan son una colección controvertida de artefactos que surgieron a finales del siglo XIX y principios del XX, principalmente gracias a los esfuerzos de James O. Scottford y Daniel E. Soper. Scott, a partir de 1890, afirmó haber descubierto varios objetos, incluidas tazas de arcilla con símbolos inusuales y tablillas talladas. En Michigan, se dice que estos objetos se encontraron en 16 condados. El sopera estatal, un exsecretario de Estado de Michigan que había dimitido en medio de acusaciones de malversación de fondos, unió fuerzas con Scottford en 1907 y juntos presentaron miles de estos artefactos, que incluían monedas, pipas, cajas, estatuillas y tablillas cuneiformes que representaban escenas bíblicas. Las reliquias llamaron la atención por supuestamente proporcionar evidencia de la antigua presencia hebrea o del cercano Oriente en América del Norte antes del pobre Colón. Algunos creían que apoyaban narrativas como las del Libro de Mormón, que sugerían una presencia cristiana precolombina en Michigan. Sin embargo, los artefactos rápidamente se convirtieron en objeto de escepticismo y controversia. Hoy en día, estas reliquias se descartan en gran medida como engaños, pero unos pocos siguen creyendo en su autenticidad. Número 1. Stonehenge de América. ¿Sabía que América tiene su propio Stonehenge en Estados Unidos? Justo en el corazón de los bosques de Salem, Nuevo Hampshire, se encuentra un misterioso círculo de piedras. Este lugar, conocido en su día como Mystery Hill, se extiende a lo largo de 30 acres y ahora se conoce como el Stonehenge propio de América. Este yacimiento presenta un complejo de cámaras de piedras megalíticas y lugares ceremoniales que aún no se han estudiado a fondo. La característica más curiosa de este yacimiento, sin embargo, es una mesa de sacrificios, que tiene ranuras que algunos dicen que se utilizaban para canalizar líquidos durante los rituales, lo que ha dado lugar a algunas teorías y leyendas horripilantes. Algunos, sin embargo, creen que más que una mesa de sacrificios, esta piedra es una piedra de lixiviación de lejía o de prensado de sidra, utilizada por los primeros colonos coloniales. Aún se debate si se trata de una piedra utilizada para algo inhumano o para algo completamente mundano. Verá, gran parte de la colina misteriosa sigue siendo, bueno, un completo misterio. De hecho, la propia edad de este curioso yacimiento sigue siendo desconocida, y algunos afirman que podría tener 4.000 años. El origen y los creadores de este yacimiento también siguen siendo una incógnita. Sin embargo, dada su antigüedad, posiblemente podría haber sido construido por nativos americanos o incluso por antiguos emigrantes europeos, mucho antes de que Colón navegara hacia las Américas. Sin embargo, las pruebas definitivas siguen siendo esquivas.